estuvo hablando y era relacionado con los problemas que pueden haber con el Disclosure Agreement, que de hecho tengo entendido que la vista es mañana. Esto relacionado a los acuerdos con bonistas. Bueno, explíquenos, licenciado, cuál es la relevancia de esta vista mañana. Sí, mira, en el proceso de quiebra que establece el título 3 de la ley promesa, se sigue el modelo de la quiebra del capítulo 9 y el del capítulo 11, en donde los acreedores tienen derecho a votar si aceptan o no el plan de ajuste de deuda, que es el documento que le va a decir cuánto le van a pagar finalmente después de estar esperando, ¿verdad?, por el stay, que se hagan aportaciones a sus créditos. Pues ese proceso requiere que haya una divulgación bien detallada de toda la información relacionada al caso de quiebras, con el proceso de que los acreedores puedan ejercer su voto inteligentemente. En el caso de la quiebra de título 3 del gobierno central, este documento tiene prácticamente 3.000 páginas. Los documentos principales, más los anejos que acompañan ese documento, pues son documentos bien complejos, bien técnicos. Y en la etapa que vamos a tener mañana, los acreedores tienen derecho a objetar si ese escrito de divulgación cumple o no cumple con los requisitos de que se informe razonablemente a los acreedores sobre el proceso de la quiebra y qué es lo que le va a tocar a ellos y por qué le va a tocar eso, etcétera. Y hay una multiplicidad de objeciones. La lista es enorme en términos de los fundamentos que se están utilizando para objetar. Y la jueza ha separado prácticamente los 2 días que tiene para esta vista, porque nada más en la primera parte sobre la adecuacidad del escrito de divulgación hay 303 minutos distribuidos entre la Junta, AFAF, el Comité de Acreedores No Asegurados, el Comité de Retirados y todos los demás acreedores que hay. No solamente acreedores institucionales como aseguradoras de bonos, sino también acreedores individuales, como Peter Hine, que ha sido un acreedor que ha litigado mucho individualmente y procede en este tipo de procesos, pero también hay otros acreedores que son personas individuales, retirados, etcétera, y que coordinaron para hablar, expresarse ante la jueza Taylor Swain. La sustancia de esas objeciones es variada, José Elías, pero hay unos argumentos que son importantísimos, como por ejemplo, qué pasa con las leyes que se tienen que aprobar, que ya dice el AFAF y ya dijo la legislatura que no van a aprobar ninguna legislación que implique el pago de deuda ilegal o que perjudica a los pensionados, etcétera. ¿Qué pasa con eso? Es una cuestión bien importante que el escrito de divulgación tiene que tener una contestación. Y la Junta enmendó su escrito de divulgación hace semana y media y el plan a una cuarta versión enmendada de ambos documentos. Y lo que dijo ya lo comentamos anteriormente, pero lo repaso. Dijo que en la orden de confirmación la jueza debe establecer que la legislatura y el gobernador deben hacer todas las gestiones necesarias para que se pueda implantar el plan de ajuste de deuda. Eso en lenguaje sencillo, José Elías, lo que significa es que habría una orden judicial obligando a la legislatura a legislar las leyes que la Junta entienda necesarias para poder implantar el plan de ajuste de deuda, lo cual en términos jurídicos, mira, en una colonia todo puede ocurrir porque es una relación de fuerza, pero en términos jurídicos viola los principios esenciales de la separación de poderes, porque un tribunal no le puede decir a una legislatura, mira, legisla, haz esta ley específicamente como te pide una Junta de Control Fiscal no electa. Así que está esa situación sobre si la jueza con los poderes delegados con promesa podría obligar a una legislatura y a sus miembros individualmente a legislar de una manera, y si no lo hacen, meterlos presos mediante el mecanismo de desacato. Así que fíjate qué dramático es esto. Y eso la jueza tiene que determinar si eso es válido o no. Probablemente lo deje para el asunto de la vista de confirmación, porque resolverlo ahora podría ser prematuro porque se podrían poner de acuerdo eventualmente. Fíjate que en todo esto, este tranque que hay, se puede resolver si, por ejemplo, la Junta cambia el acuerdo con los bonistas y no paga deuda ilegal y no se recortan las pensiones. Esos son, yo creo que los elementos más importantes de la legislatura en todo este proceso.
que algunos de ellos los comparte el gobernador, ¿verdad? Aunque sea con un lado de la boca, porque por el otro lado ya viste que abandonó el respaldo a la ley de retiro digno, y eso pues obviamente va a tener unas consecuencias políticas porque él firmó una ley aprobada prácticamente unánimemente por la legislatura para proteger las pensiones y para proteger el que Puerto Rico no pague deuda ilegal, y ha dicho entonces que no la va a defender y que va a presentar o presentó 2 proyectos de ley para atender supuestamente esa situación. Pero esta discusión que va a haber es vital, que se resuelva apropiadamente en el sentido de que pues se puedan despachar todos los asuntos por parte de la jueza para que se pueda celebrar la segunda vista, que es la vista de confirmación del plan de ajuste de deuda, que se está esperando que sea para noviembre, porque todo esto, según el itinerario forzado de la Junta, tiene que resolverse antes de que termine el año, porque el acuerdo con los acreedores termina el 15 de diciembre. Así que es una carrera contra el reloj, José Lía. Y la situación de las objeciones, no solamente esa de que no hay leyes aprobadas para poner en vigor el plan, sino también la viabilidad del plan de ajuste de deuda, cuando la propia Junta acepta que dadas las circunstancias económicas de Puerto Rico va a haber déficits estructurales, particularmente a mitad de la próxima década y unos años antes de que haya unos vencimientos importantísimos de deuda. Por ende, Puerto Rico no tendría capacidad para pago, y eso va al issue de la viabilidad del plan de pago, que si el plan no es viable podríamos incurrir en el problema malísimo, terrible, de que se caiga en una segunda quiebra. Y como la estrategia de la Junta es mejorar los créditos de los acreedores de bonos actuales, en ese momento de una segunda quiebra no podría ajustarse esa deuda, no podrían reducirse esos montos de deuda, porque ya están asegurados con propiedad y en ese sentido están protegidos por la quinta enmienda. Así que es un callejón sin salida a lo que la Junta nos está metiendo, y creo que el proceso podría descarrilarse si la jueza encontrara alguna situación insalvable en esto del escrito de divulgación. Así que va a ser muy importante que mañana, ¿verdad? El debate alcance todos esos issues y la jueza tenga soluciones a unos issues que pueden ser un poco difíciles de salvar. En el caso de las pensiones, de no recortar las pensiones que usted acaba de mencionar, claramente ve ustedes que la Junta pudiera eventualmente ceder a no recortar las pensiones. Mira, aquí es un juego de fuerzas entre la legislatura y entre la Junta de Control Fiscal. Es un juego de fuerzas porque el asunto de no recortar pensiones es parte de la política pública de la ley de retiro digno. Y la ley de retiro digno, la Junta radicó una demanda para anularla y tiene prisa en anularla porque esa ley incide en todo el proceso que estamos mencionando, porque es la política pública actual. Y ya la legislatura anunció, la Cámara por lo menos, el Senado a mi juicio, ¿verdad? O por lo menos no he escuchado nada que el Senado haya dicho que va a defender la ley, pero la Cámara ya anunció que va a defender la ley. Y no le queda otra alternativa, José Elías, que cuestionar la constitucionalidad de la ley, porque ya todos los argumentos que se han llevado sobre el balance de poder que establece promesa, bla, 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 que si una coma, que si un punto y coma, etcétera, ya eso todo la jueza lo despachó. Ya eso está adjudicado como que no tiene mérito. Así que es un asunto ya de vida o muerte, porque si no se hace el planteamiento radical de raíz de que promesa es inconstitucional, pues la legislatura no tendría el poder de negociación. Y yo creo que planteando argumentos sustantivos en cuanto a la constitucionalidad de promesa obligarían a la Junta a sentarse, porque el caso duraría una ruta larga de año y medio por lo menos si va hasta el Tribunal Supremo. Porque una cosa es que la jueza lo despache desestimando anulando la ley, ¿verdad? Pero la legislatura podría seguir apelando al primer circuito y luego al Tribunal Supremo. Pero por eso digo, es de fuerza, es una relación de fuerza, porque la legislatura podría rajarse. No sería la primera vez que la legislatura cede ante la Junta de Control Fiscal. Por eso yo pienso que la presión de los grupos comunitarios, de los grupos que están pendientes al proceso de la quiebra de Puerto Rico,
que abogan por la auditoría de la deuda, que abogan porque se respeten los servicios esenciales, etcétera, deben ponerle toda su presión y poner la mira en la Cámara de Representantes para que mantengan su línea de que no van a darle paso a las pretensiones de la Junta de recortar las pensiones y de pagar deuda ilegal. Y ahí es que es una cuestión de aguante. Si la legislatura, si la Cámara aguanta todo este proceso, yo creo que la Junta tendría que sentarse a negociar, porque se le descarrilaría el itinerario, que como mencioné es bien apretado, y el 15 de diciembre tiene que estar todo esto resuelto, porque si no se hace sal y agua el acuerdo con los bonistas. Dentro de todo ese contexto, José Elías, no sabemos qué va a hacer el Senado. Hay un silencio sepulcral sobre eso, pero yo esperaría que también hagan buena su palabra, porque ahí está el senador Zaragoza, que fue uno de los impulsores de esta ley de retiro digno y la ha defendido públicamente, así que yo esperaría que el Senado eventualmente se lance el ruedo. Aparte de que tienen que contestar una demanda, están demandados, ¿verdad? Y ahí es que sabremos cuál es la postura, si es de aguaje, que van a reaccionar a la demanda de la Junta, o si realmente están haciendo su trabajo, ¿verdad? Dentro de todo esto, José Elías, todos estos problemas traen sobre la mesa un issue que ha estado por debajo del radar y que algunos compañeros abogados y periodistas han estado preguntando y se han fijado en lo que está pasando en Detroit. Y Detroit, José Elías, a pesar de que es un caso que se radicó en el 2013, todavía el caso sigue abierto. Entonces, eso trae el problema de que aquí siempre hemos estado diciendo, porque es lo que dice la ley, que la ley promesa dice que la Junta se va cuando se aprueben 4 presupuestos consecutivos balanceados y se tenga acceso a los mercados a costos razonables. Y ahí es que viene el asunto de qué pasa con el caso, porque el Congreso, el caso de quiebras, porque el Congreso aparentemente entendió que una vez se ajuste la deuda, pues se acabó eso. Y entonces los presupuestos son balanceados porque incluyen el pago de la deuda. Pero el problema de la ley promesa es que nombró a la Junta, como yo he dicho en otras ocasiones, creó este monstruo de 2 cabezas, donde está el gobierno de Puerto Rico por un lado y la Junta de Control Fiscal, quien es la representante del gobierno de Puerto Rico y de las otras corporaciones públicas que están en quiebra en los casos de título 3. Recuerda la metáfora o el símil del tutor, que Puerto Rico no tiene la capacidad jurídica, es un menor de edad y requiere un tutor. Pues la Junta, según la ley, es el tutor. Entonces, ¿qué pasa en Detroit? Se radica en el 2013, se confirmó bastante rápido, no recuerdo si fue menos de 3 años que se confirmó el plan de ajuste de deuda, pero todavía están en la implantación. Y ahora mismo hay una controversia, José Elías, porque hay unos cambios que algunos acreedores quieren hacer al plan, y la ciudad de Detroit compareció en junio con un informe diciendo, mira, el tribunal no puede cerrar el caso, porque si lo cierra va a haber estas controversias que van a requerir la atención del tribunal. Y el tribunal entendió que el caso no se podía cerrar y resolvió que en diciembre la ciudad de Detroit otra vez presente un informe sobre el estado del caso. Vamos a traer entonces eso a Puerto Rico. Digamos que se logre la confirmación del asunto del plan de ajuste de deuda y empiecen a correr los 4 presupuestos balanceados para tener entonces acceso a los mercados a costos razonables. Si hay problemas en la administración del caso, si hay problemas de interpretación que requieren la intervención del tribunal, si hay problemas de pago porque los flujos de efectivo no fueron como se establecieron, como se proyectaron, pues la Junta podría tener que mantener el caso abierto para que el tribunal fuera haciendo ajustes o recibiendo propuestas de enmienda para que el plan se mantenga viable. Y eso podría prolongar la presencia de la Junta aquí en Puerto Rico, porque podría ir mucho más allá de los 4 presupuestos balanceados y el acceso a los mercados a costos razonables. Fíjate que desde el 2013 al 2021 van 8 años en el caso de Detroit. Y como la ley promesa dice que la Junta es la representante, a menos que se enmiende la ley promesa
para que la ley promesa establezca que una vez se confirme el plan, la Junta sale, pues entonces, o por lo menos el gobierno de Puerto Rico sería la entidad que podría continuar el caso de título 3, pues ahí pues se podría cumplir con el objetivo de que a los 4 presupuestos balanceados consecutivos y el acceso a los mercados la Junta se vaya. Pero hay esa contingencia que la ley aparentemente no la considera y que podría presentar problemas de la permanencia de la Junta. Y como siempre he dicho, podríamos aguantar eso, esa Junta ilegal, inconstitucional, colonial aquí en Puerto Rico por mucho más tiempo de lo que la ley predispone, porque el caso de quiebra no se ha cerrado. Eso es un issue que el Congreso tendría que disponer en todo este trámite. Sí, basado en lo que me está explicando, había leído algo en el fin de semana sobre la situación de Detroit. No sé, licenciado, pero da la impresión que íbamos a tener junta a juzgar por lo de Detroit, junta para largo. Sí, porque el proceso de administración de este plan, y particularmente por los problemas que tiene el plan de ajuste de deuda, que ya se ve en la etapa del escrito de divulgación, pues va a ser un trámite bien tortuoso, aparte de que hay muchos de esos créditos, particularmente los créditos de los acreedores no asegurados, que no están ajustados en el sentido de que todavía no se sabe las cuantías que se tendrían que estar pagando porque, como se dice, no se han liquidado. ¿Qué significa liquidar? Pues que no se sabe cuánta es la cantidad, porque digamos era un caso de daños y perjuicios por un accidente en que murió una persona, pues hasta que un tribunal o un árbitro o un mediador no diga, pues eso vale tanto, no se sabe cuánto el gobierno de Puerto Rico va a pagar. Así que hay mucha fluidez en términos de este proceso, aparte de las deficiencias que siempre se han señalado en las proyecciones de la Junta, que son muy optimistas, y esto podría ocasionar que no haya los flujos de efectivo que se esperan, porque acuérdate que ellos están dependiendo en la inversión por los problemas de María y de los terremotos, esa supuesta recuperación. Ellos dicen que va a haber un crecimiento económico, pero no es anticipar el crecimiento económico porque eso es para invertirlo en consumo que viene del exterior y para contratar compañías extranjeras. El ejemplo de Luma, ¿verdad? De los 14,000 millones de dólares que de seguro se hacen sal y agua si dejan que Luma los administre. Así que en este proceso hay tantas incertidumbres que podría haber problemas en la implantación del plan. Y entonces, ¿quién es el representante en los casos de quiebra? Pues la Junta. Pues la Junta tendría que estar, a menos que no se enmiende la ley promesa, todo el tiempo que sea necesario para que se terminen los casos. Y eso es insostenible. Yo pienso que van a haber esfuerzos, ¿verdad? Para tratar de ponerle certeza a cuando la Junta se va. Fíjate que la propia Junta hizo un ajuste. Esto de que tiene que haber acceso a los mercados a costos razonables era un asunto que se pensaba que era que se tenía que hacer una emisión de bonos y que la emisión de bonos fuera exitosa. Pero la Junta recogió vela y dijo, no, que estén las condiciones para hacer esa emisión de bonos. Por ejemplo, que se hayan hecho los estados financieros y estableció una lista de criterios bajo los cuales la Junta entiende que se tendría acceso a los mercados a costos razonables que no implican una emisión de bonos específica. Así que en esa interpretación la Junta quiso cortar el tiempo de duración de su estadía, pero mientras el caso de título 3 siga abierto, en donde haya que radicar mociones, status report, ¿verdad? Informes sobre el estado del caso, pues mientras eso esté pendiente, la Junta sigue siendo el representante de los deudores. Si el caso sigue abierto 8 años, 10 años, pues ya tú sabes las consecuencias. Correcto. Bueno, por otro lado, un otro asunto que quería aprovechar la ocasión para hablar es relacionado a la acción judicial que parece que la legislatura va a tomar relacionado con la anulación del proyecto de retiro o la ley de retiro digno. Licenciado, los argumentos por lo que usted ha visto que está de los cuales está considerando la legislatura para erradicar este pleito apuntan a cuestionar la constitucionalidad de la ley promesa. Bueno, yo hice mis diligencias y comuniqué la información relacionada a las debilidades constitucionales de la ley promesa
en una reunión que se dio este sábado. La información se recibió, no hubo una respuesta como que asintiendo que eso es lo que se iba a hacer, pero aparentemente sí va a haber un cuestionamiento porque de lo que se habló, pues se mencionaron planteamientos constitucionales como asuntos de separación de poderes, ¿no? Que también van a la médula de la separación de la constitucionalidad de la ley promesa, pero habría que ver, habría que esperar. Eso se supone que sea próximamente porque el término de 30 días, si mal no recuerdo, comenzó a discurrir el 2 de julio, así que veremos una moción de desestimación de esa demanda de la Junta, pero pues el contenido, pues hay que esperar que sea un cuestionamiento directo desde todos los ángulos, ¿verdad? Porque uno debe tirar con todos los cartuchos. La situación de la legislatura es bien precaria, porque si le anulan esa ley que se hizo para proteger a los pensionados y para proteger la integridad del proceso de quiebra, porque están pagando deuda ilegal, pues va a poner contra la pared a la legislatura. Y en ese sentido yo espero que ellos saquen todas las herramientas que tienen para cuestionar la constitucionalidad y que las pongan sobre la mesa, ¿verdad? En esa moción de desestimación. Bueno, por otro lado, y cambiando el tema, vamos a hablar sobre la situación de Luma. Luego de la determinación de la juez que tuvimos a bien conversar el pasado jueves sobre ella, pues tenemos la expectativa de que, bueno, Luma tenía 24 horas para presentar la información, sin embargo, pues decidieron seguir en un proceso apelativo. Bueno, vamos un momento para que nos explique el trámite, hasta cuánto tiempo puede durar ese proceso de apelación que pues lleve a que Luma siga consumiendo tiempo y no entregue la información que se le ha requerido por la Cámara de Representantes. Mira, la decisión última que ocurrió en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan fue que el juez declaró sin lugar la moción de relevo de sentencia, la declaró sumariamente, ni siquiera la Cámara tuvo que comparecer. Y eso implica que Luma tiene que entregar hoy la información o recurrir al Tribunal de Apelaciones. Yo supongo que con el esfuerzo que le han puesto a ocultar, a encubrir lo que ellos han hecho con esos 163 millones de dólares, ellos van a recurrir al Tribunal de Apelaciones. Y el Tribunal de Apelaciones pues tendrá que entender en el asunto. Es un issue bien puntual, es un issue sobre la autoridad que tiene la Cámara de Representantes para hacer investigaciones. Eso es un issue que se resolvió claramente en la etapa aquella, ¿te acuerdas? Del Cerro Maravilla, en la cual hubo múltiples pleitos donde el Tribunal Supremo aclaró el poder amplísimo que tiene la legislatura para investigar. Luma está haciendo unos planteamientos de que la Comisión de Energía de la Cámara se excedió en la jurisdicción, pero el juez Anthony Cueva los despachó con un lugar. Así que luego de que el Tribunal de Apelaciones resuelva, y yo no dudaría, ¿verdad? Porque es una de las técnicas que utilizan los abogados en estos casos políticos, porque como quiera sigue siendo un caso político, José Elías, porque acuérdate que Luma es una compañía privada, pero tiene todo el apoyo del Poder Ejecutivo, del gobernador, de la Secretaría de la Gobernación, de la Alianza Público-Privada, etcétera. Y aquí podrían recurrir a la técnica de radicar en el apelativo y pedirle al Tribunal Supremo que se lleve el caso. Y es un caso en donde el poder de la legislatura debe estar claro, pero siempre hay sus riesgos. Riesgos de que el Supremo recoja velas o que el Supremo haga unas cualificaciones a ese derecho. Así que yo entiendo que el caso es muy importante para la legislatura y ellos harán su trabajo para defender con uñas y dientes esos poderes investigativos que tienen. Bueno, la verdad, por otro lado, es que tenemos a Luma, que ahora tenemos a su cuerpo directivo desaparecido sin rendir cuentas mientras los problemas de servicio eléctrico se siguen repartiendo por todo el país, licenciado. Sí, porque además de que no están cumpliendo con los términos del contrato, en parte porque las alianzas público-privadas los relevaron de muchas de las condiciones. La principal, ¿verdad?, es que los dejaron empezar el 1 de junio sin que tuvieran el personal, algo que se sabía, que se estuvo discutiendo
intensa y extensamente durante ese periodo previo al 1 de junio, pero no hay fiscalización. No hay ningún tipo de indicio de que ellos quieran hacer cumplir a Luma, y apenas pasó, ¿verdad? Esa tormenta, ese huracán Elsa que pasó lejos de aquí, pero la tardanza de Luma, particularmente los fines de semana, en reparar las averías, pues es un anticipo de lo que podría pasar si llega algún fenómeno que sople un poquito y que entonces cree problemas, ¿verdad?, en la transmisión de la energía. El problema no es que siempre ha habido fragilidad en el sistema. El problema es que antes había capacidad para repararlo y ahora no hay capacidad para repararlo. Ahí es que Luma está incumpliendo, porque esa es su obligación. Y no se ve en el panorama, José Elías, que Luma vaya a mejorar, porque están perdiendo personal. Es ya público que han estado saliendo y despidiendo personas que se fueron con Luma, y también que hay gestiones de reclutamiento de compañías de Estados Unidos para llevarse a los obreros de la Autoridad de Energía Eléctrica que no se fueron con Luma. Así que no hay expectativas de que esa situación operacional se resuelva a corto plazo. Bueno, porque si la alianza de público, autoridad pública, alianza público-privada, no lleva a cabo la fiscalización, pues entonces, si no, y ellos son los llamados a hacerlo, no hay nadie más que lo pueda hacer por ellos, es ley. No hay, porque la Autoridad de Energía Eléctrica la arrinconaron. Acuérdate que a la autoridad le quitaron todos los poderes decisionales, toda la discreción que tenía sobre el sistema eléctrico, y se la dieron a Luma con la supervisión de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, que no sabe un pepino de los sistemas de transmisión y distribución. Y mira, José Elías, lo terrible es que ya tenemos la experiencia de Luma con la transmisión y la distribución. El proceso de privatización de las plantas de generación sigue su curso, calladito, pero sigue su curso, y vamos a tener la misma situación. Compañías privadas que solamente se mueven por el ánimo de lucro y que solamente velan por sus intereses. Bueno, vamos a ver cómo va a evolucionar esto, licenciado. Quiero, como siempre, agradecer la oportunidad que nos brinda a conversar. Seguiremos hablando más adelante. Como no sería, estamos a la orden, y que pase buen día. Igualmente usted. Bueno, vamos.